Hola chicos, buen día a todos. Antes de proyectarles el tema de hoy, quiero que piensen en esto. Todos los seres humanos nacemos siendo genios de la imaginación. ¿Cómo así, profe? Bueno, un niño pequeño puede agarrar una caja de cartón y convertirla en una nave espacial, en un barco o en un castillo sin que nadie se lo enseñe. Sin embargo, a medida que avanzamos en la escuela, aparece esa magia se va como apagando. Y nos empieza a dar terror equivocarnos, ¿cierto? Bueno, hoy en esta unidad número 4, desarrollando la imaginación, y como futuros licenciados en educación especial, su misión no será solo enseñar contenidos. Su verdadero superpoder será rescatar y proteger esa chispa de creatividad en aquellos estudiantes que se enfrentan a las barreras en su aprendizaje. Ahora sí, bienvenidos a la clase donde aprenderemos a diseñar esa libertad. Técnica para desarrollar la creatividad y la imaginación. Desarrollar la creatividad es como entrenar un músculo. Se requiere práctica constante y las técnicas adecuadas, por supuesto. Este recorrido eh, explora métodos estructurados y procedimientos prácticos, desde lo más clásico hasta los enfoques neurocientíficos, para potenciar la imaginación del estudiante y profesionales creativos. En ello vamos a trabajar el pensamiento creativo, la pedagogía, la innovación, que son conceptos que ya manejamos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esas técnicas divergentes para poder desarrollar esa imaginación? Uno es generar ideas, o sea, generar ideas sin límites. Para ello, el pensamiento divergente busca producir la mayor cantidad de ideas posible antes de juzgarlas. Estas técnicas entrenan el cerebro para salir de los patrones habituales. O sea, esto de generar ideas sin límites o sea, la meta es la cantidad, no la calidad. Recuerden que para la calidad pasa por diferentes filtros. Ahora, ¿cuál es eso de cantidad? Bueno, tenemos 4 estaciones. La primera es brainstorming, que son sin juicios ni filtros. La meta es la cantidad, no la calidad inicial. Es decir, anotar todo lo que se te ocurra sobre un problema. A esto es lo que le decimos nosotros lluvia de ideas. Bueno, esa lluvia de ideas es esto. En segundo punto tenemos el scamper. Este scamper es sumamente importante. Él es un checklist de acciones para transformar algo existente. Pero esto tiene una serie de pasos. Por ejemplo, tenemos sustituir. ¿A qué nos referimos con sustituir? Es preguntarnos, ¿qué pasa si yo cambio el material o uno de los materiales? Tenemos el combinar, que es, y si fusiono 2 ideas o 3 ideas y saco una sola, ¿qué podría pasar? Ahora, cuando hablamos de adaptar, es para qué otro contexto me sirve lo que tengo. ¿Sirve para 1, 2 o 3 contextos más? También tenemos la palabra modificar. Cuando hablamos de modificar es lo puedo hacer más grande, se podría realizar más rápido. Tenemos poner en otros usos. Cuando hablamos de poner en otros usos es ¿para qué más me podría servir? ¿Recuerdan el del clip? Bueno, algo así. Esos ejemplos pasan por todo esto. El eliminar se refiere a qué pasa si yo quito algo de esa idea. Si yo quito esto, todavía funciona. Y por último, reordenar.
Es decir, podría, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo lo hago al revés? O sea, es realizarnos todas esas preguntas. Como punto número 3 tenemos el ¿qué pasa si? Que es el cuántico. Este planea escenarios absurdos como lógica interna. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la gravedad funcionara al revés cada 3 horas? Y a través de esto desarrollar consecuencias concretas. Esto construye un pensamiento sistémico. Y por último tenemos lo que es la escritura automática. Durante 10 minutos hay que ir escribiendo sin parar ni corregir. Sin parar, sin corregir, sin pensar. Pero cuando te atoras, repites la última palabra hasta que surja otra. ¿Para qué es todo esto? Es para poder romper el filtro interno, el filtro crítico interno. Muy bien hasta ahora. Ahora, ¿qué vamos a hablar? Ahora vamos a hablar sobre los 6 sombreros del pensamiento. Estos 6 sombreros es algo extraño, pero es el método que permite analizar cualquier tema desde 6 perspectivas distintas, evitando que un solo modo de pensamiento domine la reflexión. Es especialmente útil en trabajo colaborativo. Por ejemplo, tenemos el color blanco. En este color blanco es donde desarrollamos datos, los datos objetivos y hechos verificables, sin ningún tipo de interpretaciones. Tenemos el rojo, que son las emociones, la intuición y las reacciones viscerales. Es decir, en el rojo es cuando las personas son más emotivas. A veces cuando nosotros decidimos, hay personas que se van más por lo emocional. Entonces allí entra el color rojo. El negro es el juicio crítico que falla, cuáles son los riesgos y los obstáculos que nos pueden llevar de esa reflexión. El amarillo, el optimismo, cuáles son los beneficios y las oportunidades que me va a dar si yo tomo esta decisión. El verde, que es la creatividad, las alternativas y las nuevas posibilidades. Y por último tenemos el azul, que es la metacognición, el control y la organización del proceso. Hablaremos sobre las técnicas para aflorar la creatividad del hombre. Es decir, aflorar esa creatividad que ya existe en ti, que existe en cada uno de ustedes. Yo sé que todos son personas creativas y lo hemos visto a lo largo de todas las clases. Entonces, la palabra aflorar es la clave, evocar algo valioso que ya existe en el interior y que solo se necesitan las condiciones correctas para poder emerger. Es decir, es sacar algo que ya existe dentro de nosotros o que creíamos dormido. El ser humano es creativo por naturaleza, sin embargo, a medida que crecemos, las condiciones sociales, la rutina, el miedo a hacer el ridículo, actúan como capas de tierra, sí, una tras otra, y eso va sepultando esa capacidad. Para lograr que la creatividad vuelva a brotar, la pedagogía propone técnicas de liberación del pensamiento. ¿Cuáles son estas técnicas? Bueno, dinámicas de expresión corporal y movimientos libres. Dibujos libres y espontáneos sin miedo, sin modelos ni guías, que es lo que utilizan en las escuelas cuando le dicen a los estudiantes, vamos a realizar un dibujo libre. Ellos dejan volar su imaginación. También tenemos lo que es la revalorización del juego como herramienta de aprendizaje. Siempre les he dicho, los niños aprenden jugando. Y por último tenemos el reencuentro con la curiosidad genuina de la infancia. Se trata de propiciar un encuentro con la curiosidad genuina en la infancia. Esta es una etapa de la vida donde el error no se considera un fracaso, sino simplemente una forma natural y divertida de descubrir cómo funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos bloquean y varias de ellas son, una, el miedo al error y a la desaprobación. ¿Y si me equivoco? Y ahí van
ahí esas capas de tierra se van echando encima. Las estructuras rígidas y la rutina apagan la creatividad. Y los condicionamientos sociales acumulados. Ahora vamos con la solución creativa de problemas. En clases pasadas también hemos hablado de esto. ¿En qué consiste? Pues consiste en abordar los desafíos cotidianos alejándose de las fórmulas preestablecidas. El pensamiento convencional busca la respuesta más rápida y conocida. O sea, es lo que ya nuestro cerebro está estructurado para solucionar de esta manera. Ya, el enfoque creativo propone una pausa y una flexibilidad mental para redefinir el problema real, que a menudo se oculta tras otras síntomas superficiales. Cuando el pensamiento convencional o lineal, que recuerden que es el pensamiento convergente, se enfrenta a un problema, su tendencia natural es buscar de inmediato la respuesta más rápida para salir del paso. Entonces, es allí donde ¿cómo les digo? El enfoque creativo propone un ejercicio de flexibilidad mental. Nos invita a descomponer esa situación y explorar a fondo para definir el problema real, ya que muy a menudo el verdadero conflicto se encuentra oculto detrás de los síntomas superficiales. Por ejemplo, hay que idear, generar alternativas sin censura. Vamos a generar esa lluvia de ideas. Ahora, vamos a clarificar. Vamos a definir cuál es el problema real. ¿Cuál es el problema real? No los síntomas, no, el problema real, ¿cuál es? Ok, ya tenemos cuál es el problema. Ahora vamos a desarrollar. Profe, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a seleccionar y a perfeccionar las ideas que ya tenemos, que conlleven a la solución de ese problema. Y a implementar, es decir, a ejecutar esas soluciones para evaluar resultados. Una vez comprendida la raíz del asunto, que ya tenemos lista cuál es nuestro problema, cuál es la raíz, la mente creativa explora una diversidad de cambios alternativos antes de apresurarse a elegir una solución. El verdadero conflicto rara vez coincide con lo que parece evidente a primera vista. Ahora, profe, ¿cuáles son esos métodos para guiar la resolución creativa? Bueno, hay métodos para que la resolución de problemas no dependa de la inspiración momentánea, sino que existen unos métodos diseñados para guiar al cerebro en situaciones de crisis. Todos comparten dos fases fundamentales, la divergencia y la convergencia. Cuando hablamos de divergencia, recuerden que es producción libre de ideas. Y la convergencia es la evaluación crítica y la selección. Entre los más destacados se encuentran el pensamiento lateral de Edward de Bono. Este pensamiento lateral enseña a abordar el problema desde ángulos no obvios, evitando las rutas lógicas convencionales y busca soluciones indirectas y creativas. Tenemos el mapeo mental, que es la organización visual de ideas alrededor de un concepto central, estimula asociaciones libres y revela conexiones ocultas entre conceptos. Este mapeo mental también se utiliza mucho cuando cuando hacen actividades, o por lo menos en mi caso, cuando yo voy a traducir, yo hago mapas mentales. Es mucho más fácil de trabajar y ustedes van generando ideas y conectando. Y las analogías directas y fantásticas. Es transferir soluciones de un dominio conocido a un problema nuevo. ¿Cómo resolvería esto la naturaleza? O si fuese al revés. Excelente hasta ahora. Vamos a hablar sobre el ambiente a reinar en el aula de clases. ¿Por qué? Porque el aula es como un ecosistema creativo.
El ambiente de clase es un suelo fértil donde la imaginación puede germinar o, por el contrario, marchitarse. Un aula diseñada para la creatividad requiere sobre todo una seguridad psicológica, una atmósfera impregnada de esto. El estudiante debe saber que su voz será escuchada y que el error es un dato valioso y no un castigo, una burla o simplemente una humillación. No, sino un dato valioso y necesario para ese proceso de aprendizaje. El clima escolar debe ser horizontal, flexible y de mutua confianza, rompiendo con la vieja estética del silencio absoluto, la inmovilidad. Cuando el aula es excesivamente rígida, la autoridad autoritaria o monótona, el cerebro de los estudiantes se va apagando. Entra un estado de defensa, de estrés, y eso cancela la curiosidad. Entonces, ¿qué hay que crear? Un aula creativa con climas horizontales de mutua confianza. El error da paso necesario al aprendizaje. Hay que tener un aula donde sea flexible en tiempos y espacios. Y el estudiante es el agente activo. Cuando un aula es excesivamente rígida, el cerebro de los estudiantes se cancela de inmediato. O sea, cualquier impulso de curiosidad, de originalidad o de deseo de innovar. Hablemos ahora de los estímulos creativos. Aquellos estimuladores de un pensamiento creativo o en su defecto que son interruptores del pensamiento. Los estimuladores actúan como resortes que obligan a la mente a salir de su zona de confort y abandonar las rutinas automáticas. Pueden ser sensoriales, metodológicos y el más poderoso de todos es el interno. Yo siempre he dicho que hay que salir de su zona de confort. ¿Es difícil? Sí, sí lo es. Se lo dice la voz de la experiencia. O sea, sí es difícil salir de la zona de confort, pero cuando ustedes salen de esa zona, van a ver lo valioso que es sacar esa creatividad y todo el potencial que tienen para dar. Estos estímulos pueden pertenecer al ámbito sensorial, como la música ambiental, el contacto con texturas, el dibujo libre hecho a mano, o la modificación de la luz y el espacio físico. Bien pueden ser de carácter metodológico, como el pensamiento de paradojas lógicas, preguntas evocadoras o alternativas de alteración deliberadas de las reglas de algún juego que ya está establecido. Sin embargo, el estímulo creativo más potente y profundo que posee el ser humano es la curiosidad. Esa curiosidad insatisfecha, esa incomodidad maravillosa que nos impulsa a investigar por qué las cosas funcionan de la manera en que lo hacen y cuestionarnos constantemente cómo podrían transformarse para ser mejores, más útiles o más bellas. Este modelo integral de Williams ya lo hemos hablado bastante en clases anteriores. Williams propone que la creatividad no es una asignatura aislada, sino que es una dimensión transversal que impregna cada material del currículo. El modelo de Williams estructura combinando dos grandes áreas. Por un lado tenemos 4 factores cognitivos intelectuales, que en estos tenemos lo que es la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Generar muchas ideas, que es por donde les dije que pasaban toda expresión de creatividad pasa por esto. La flexibilidad, cambiar de categoría, originalidad, pensar en lo que nadie se le ha ocurrido y elaborar o embellecer una idea. Y tenemos el área afectivo-emocional, la curiosidad, la imaginación, preferencia por la complejidad y tomar
riesgos. Los docentes que aplican este método integral diseñan sus evaluaciones y contenidos de forma que el estudiante deba poner en juego estas 8 variables simultáneamente para resolver los desafíos académicos. En este último bloque vamos a sintetizar las corrientes pedagógicas más transformadoras, aquellas que ponen en el foco la acción, el respeto absoluto y la individualidad del estudiante, así como la conexión indisoluble de la escuela con la vida real. Estos centros de interés son sumamente importantes. Acá les dejo 2 links. Estos dos videos son de suma importancia. En el primero le habla sobre estas aulas, estos centros de interés. Y en el otro le habla sobre la pedagogía y educación de Freinet. Son videos bastante buenos, tienen que verlos. Entonces, se divide en 2 pedagogías y un recurso. En la pedagogía abierta, este enfoque propone romper los muros físicos y mentales de la educación tradicional. Implica flexibilizar horarios, permitir la libre elección de las tareas por parte de los estudiantes y estructurar el espacio de manera que los estudiantes dejen de ser receptores pasivos y pasen a ser autogestores activos de su propio proceso formativo. Cuando hablamos de la pedagogía de Freinet, inspira en el trabajo cooperativo, la libre expresión y el tanteo experimental como base del conocimiento. Celestine Freinet transformó las aulas en talleres e introdujo técnicas artesanales e historias como la imprenta escolar, el texto libre y las asambleas de estudiantes. Para Freinet, la escuela debe abrir sus ventanas a la vida, haciendo que la realidad social y las vivencias de los estudiantes sean el verdadero material de estudio, sustituyendo esa competencia por ayuda mutua. Y por último tenemos el recurso de la utilización de materiales. Esta utilización de materiales promueve el uso pedagógico de recursos cotidianos, reciclados y naturales, como cartón, arena, hojas, telas. El valor de estos materiales no radica en su costo económico, sino en su versatilidad. Al no tener una función predeterminada, obliga al estudiante a activar su imaginación, a valerse de la manipulación directa con el material y el dibujo natural para darle formas, transformarlo en un objeto simple, en la representación física de algo, es decir, de su propio pensamiento. Un buen maestro puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor en el aprendizaje. Muchísimas gracias.